Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a aprender a cómo poner subtítulos en nuestros videos que subimos a YouTube. Como ustedes pueden observar, yo aquí me encuentro en la plataforma de mi canal de YouTube y el video que yo lo voy a colocar subtítulos es este. Lo voy a seleccionar mi video. Vemos que en la parte izquierda aquí se me abren opciones. Yo voy a seleccionar la opción que dice subtítulos. Lo selecciono y aquí podemos observar que automáticamente ya me aparece el idioma de español. Entonces, para que me aparezcan los subtítulos en el video, simplemente en la opción que dice duplicar y editar lo voy a seleccionar y aquí podemos observar que hay un texto. Este texto es todo lo que yo hablo en mi video, se refleja en este texto. Entonces podemos editarlo. Aquí, como podemos ver, hay una palabrita que está con rojo. ¿Por qué? Porque está mal escrito. Por ejemplo, aquí que también está mal escrito, que es Camtasia, es con M. Ahí ya lo corrige. Entonces así vas editando todo tu texto para que aparezca sin errores ortográficos. Es importante, ya que si tú vas a agregar otro idioma, este texto es la base. Ahora también puedo editar por tiempos. Aquí nos vamos a la opción que dice editar tiempos y aquí podemos ver que está un párrafo con su respectivo minuto donde empieza y también su respectivo minuto donde termina. Entonces, para ver si están bien los tiempos, simplemente aquí tengo que reproducir. Bienvenidos a un nuevo video para Odejate. De esa forma vamos a editando los tiempos. Una vez que yo ya corregí todas las faltas ortográficas y también los tiempos, ahora sí voy a seleccionar el botón de publicar. Lo selecciono y aquí vemos que ya se agregó el idioma español. Ahora, si yo también quiero que esté subtitulado en otro idioma, simplemente lo selecciono, la opción agregar idioma. Y aquí voy a buscar el idioma que yo quiero. En este caso es el inglés. Lo selecciono y aquí ya me aparece inglés. Voy a agregar los subtítulos, entonces me ubico en subtítulos y aquí selecciono agregar. Aquí, como podemos observar, hay una opción que dice traducir automáticamente. Lo selecciono y aquí me aparece el texto con los tiempos. Ahora voy a seleccionar el botón de publicar y vemos que ya se publicó mis subtítulos. Pero también, si yo quiero traducir el título y la descripción, me voy a ubicar aquí en el idioma de inglés y aquí voy a seleccionar agregar. Entonces voy a copiarlo. Aquí vemos que está el título, lo copio y luego me voy a ir al traductor. Lo pego el texto. Ahora voy a copiar la traducción y aquí lo voy a pegar. Y lo mismo voy a hacer con descripción. Una vez que ya realicé las traducciones, ahora selecciono publicar. Y listo, amigos, eso sería todo. Entonces, al momento de yo irme a mi video, miren, voy a reproducir el video. Video para Odejate. El día de hoy vamos a aprender. Podemos observar que aquí están mis subtítulos en español y también, si yo lo quiero cambiar a inglés, simplemente me voy aquí a configuración y en subtítulos voy a colocarlo inglés. Entonces nuevamente voy a reproducir un video para... Y como ven, también están los subtítulos en el idioma de inglés. Y bueno, amigos, esto sería todo por el video. Espero les haya gustado. No se olviden de darle like y de suscribirse a mi canal. ¡Adiós!